Bueno, el profesor José Enrique Ruiz Domenech es catedrático de Historia Medieval y director del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. También es miembro de número de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y de la Real Academia de Doctores de Cataluña y representante español de la Comisión de 27 Historiadores de la Unión Europea. Colabora habitualmente en el diario La Vanguardia de Barcelona como crítico literario y comentarista de temas de actualidad relacionados con la historia del pensamiento. El amor, una historia del matrimonio en Europa de 2005, Segundo Gran Capitano de 2008 y Lesiones de Historia de 2009. La metodología que vemos con el comentario de Wilson, quien es candidato a doctor en Historia de la Universidad de los Andes. Wilson comenzará el debate y luego abriremos las preguntas al público, tanto los que están aquí como los que están virtualmente a través de Twitter. Las preguntas vamos a tener alrededor de unos 15 minutos e inmediatamente después pasamos a refrigerio. ¿Listo? Entonces con ustedes el profesor José Enrique. Buenas tardes, muchas gracias Viviana por tus amables palabras de presentación, tanto enfáticas con respecto al currículum académico, que visiblemente ya he olvidado, porque es una forma curativa, ¿no?, de vivir, olvidar los honores académicos, porque si lo recuerdas mucho envejeces. Por lo tanto, agradezco a Constanza, la gran amiga, que me haya traído a este delicioso lugar, donde los jóvenes estudian y leen, qué cosa más maravillosa, y que próximos eventos estarán en la universidad y a lo mejor serán increpadores, ¿no?, como el que he situado intencionadamente a la derecha del padre, para cumplir claramente el principio que me ha traído aquí, el placer de nuevo de estar en Bogotá, aunque esta vez sea un placer muy cortito. Desgraciadamente tengo que volver obligatoriamente, no por motivos raros, sino sencillamente motivos académicos, a mi país mañana mismo, con lo cual fijaos que el largo viaje, como diría Peter Hanke, ¿no?, para un delicioso encuentro. Y sin más preámbulos, vamos a empezar la charla. Y digo, vamos a empezar la charla que me suscita una duda que es la misma que orienta estas jornadas, estas octavas jornadas. El texto, amablemente, nuestra Viviana, una amabilidad conceptualmente retórica, no lo pidió que lo escribiéramos y lo van a entregar, o lo han entregado ya en un CD. Por lo tanto, ya está escrito. Eso de dejar las cosas escritas es tremendo, porque si ahora quisiera rectificar, es difícil rectificar una cosa que he entregado convencido de ello. Pero en mi larguísima, eso sí que es verdad, carrera académica, no he leído nunca. Y no lo voy a hacer ya a estas alturas, mientras la memoria me permita mantener este principio que para mí ha sido siempre pedagógico. Tengo las chuletas de los profes, ¿no? Tengo el texto en el iPad para que veáis que soy un profe moderno, ¿no? Tengo alguna sugerencia también en el iPad. No hago PowerPoint porque el tema que me han pedido tocar aquí no lo merece. Es un tema conceptual y sería interesante concentrar la atención en algunas cuestiones conceptuales para dar paso luego a los colegas que saben bien esta temática, que noten sus detalles y podamos debatir con ellos. A mí, en definitiva, como acaba de decir Constanza, desvelando un secreto a voces, me traen porque ya mis maestros han muerto. Tan sencillo como esto. La última vez que tuve esta sensación fue hace unos meses, cuando, comiendo con mi último maestro vivo, Jacques Lecoq, me dijo lo siguiente: José Enrique,
ya sabes que el año próximo no estaré entre vosotros. La enfermedad me avanza y noto que voy lentamente a desaparecer. De aquellas jornadas de los años 70 ya no queda nadie, salvo tú, porque eras joven entonces. Y me dijo, la voz de nuestra transformación historiográfica te la voy a pasar. Y paralelamente a esto es cuando me llega la invitación de Constanza sobre el hecho fundamental de hablar de un tema que había sido el objeto del último libro de Jacques Le Goff. Es una magnífica coincidencia. Le Goff estaba muy preocupado por saber si su legado historiográfico perduraría y le entenderían claramente cuando él habló de la famosa expresión de larga Edad Media, el long Moyen Âge, ¿no? Y para terminarlo de arreglar, en una especie de tour de force, ¿no?, sobre la eclosión historiográfica reciente, volvía a plantear si en algún momento, y lo hablamos en aquella cena, en algún momento era necesario mantener la historia cortada, como lo hizo Cellarius o cualquier otro, por áreas de conocimiento, por etapas. Si la cronología no era una ficción, en definitiva, y me ofrecía a mí, que yo venía del maestro de la cronología, porque Duby me obligaba a decir, no, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Es decir, ¿en qué año? Y cuando me apretaba mucho, ¿en qué mes? ¿Y en qué día? ¿No? Y me decía, eso no es propio solo de los historiadores del mundo contemporáneo. Ya sabemos, ¿no? Nosotros lo sabemos. 4 de agosto de 1914, Inglaterra cede y declara la guerra. Y comienza la Gran Guerra, ¿no? Nadie se le ocurriría pensar que con esa precisión tenemos que afrontar lo que ocurrió en el siglo XIV o XV. Yo creo que sí. Ese es el primer mensaje que quiero trasladaros. Y Le Goff, que había forjado toda su carrera en lo que llamaría una historia estructural, de la larga duración a lo Brodel, de las tendencias de fondo, en la línea de la tercera generación de Sannale, estaba preocupado por la eclosión de la cronología, de la corta duración, de la cronología estricta, de qué pasó y en qué orden pasó, que estaba emergiendo como una de las grandes preocupaciones de la historiografía del siglo XXI. Y escribió ese bellísimo libro de si hay que escribir, hay que plantear la historia en trozos, que es su testamento historiográfico. Y era consciente que era su testamento historiográfico porque era un libro que dictaba. Ya él no escribía, dictaba. Tiene ese tono del dictado, pero es un tono brillante y vibrante, ambas cosas. Bien, en esa tesitura yo le sugerí un concepto que viene del mundo de la historia contemporánea, que me ha atraído mucho porque se han apropiado de él los historiadores de lo que llaman en Estados Unidos la Big History, ¿no? Esos historiadores que comienzan la historia en el año 70.000 antes de Cristo, ¿no? Bueno, hay un historiador israelita que está yendo de fama, ¿no?, que ha escrito una historia del año 70.000 antes de Cristo hasta antes de ayer, ¿no? Es un tour de force bonito, ¿no? Es un libro realmente admirable, le envidio. De verdad. Luego, puedo encontrar algún defectito cuando habla de España, pero bueno, pero eso es lo de menos. Cuando en 500 páginas habla de 70.000 años. Pero él utiliza un concepto muy potente, que en realidad el primero que lo planteó en serio fue el malogrado y buen amigo mío, Tony Judt, que era el concepto de simultaneidad. Él lo aplica a esa apropiación del concepto contemporáneo de simultaneidad, lo aplica nada más y nada menos que a razonar lo específico del género Homo.
Ya sabéis que el gran debate de los paleoantropólogos es que el género Homo, en su especificidad, Homo erectus, Homo sapiensis, Homo sapiens, Homo neanderthalis, no son sucesivos, son simultáneos. Eso es un cambio radical en la percepción de aquellos tiempos remotísimos. Radical. Porque le responsabiliza al sapiens de liquidar a las otras especies del género Homo. El primer genocidio es este. El Homo sapiens no quiere saber nada de los neanderthalis, aunque aún nos han encontrado unas cadenas de ADN y con genes mezclados, pero son insignificantes. Es la excepción de la regla. Y el Homo erectus vivió 60.000 años con el sapiens, pero no se cruzaban. No se cruzaban. Bien, el concepto de simultaneidad ha adquirido, por lo tanto, una tonalidad inmensa y al mismo tiempo se ha apropiado de otro que había sido el tema, por decir, estelar de la historia en los años 60 y 70. Desde los anales no resistíamos a ese tema estelar que venía de aquí, ¿no? Venía de esta parte del mundo, de Latinoamérica, que es el tema invasivo. La cultura, especialmente la cultura europea, de repente se hizo invasiva, le gustaba invadir. Bien, ¿y eso cómo lo aplicamos al argumento de gran calado que Le Goff planteaba de las dos grandes categorías históricas, historiográficas también, que nos han reunido aquí? Mediabilidad, no me sale bien ese concepto, la media, y Renacimiento. Bueno, sencilla y llanamente, porque son simultáneas. Son simultáneas. Eso es un giro radical. La Kulturgeschichte, aquí ha citado Constant al gran historiador de Basilea, Jacob Burckhardt, cuando en 1860 escribe este libro memorable, La cultura del Renacimiento en Italia, y en un arrebato solamente posible dentro del calvinismo de Basilea, le dice ein Versuch, ¿no? Un pequeño ensayo, 700 páginas, ¿no? Para ser pequeño ensayo. Es una construcción del siglo XV italiano, al que Burckhardt había dedicado un libro maravilloso, que oculta, que se llama Der Cicerone, ¿no? Que es un libro maravilloso. Si viajáis a Italia, compraros el Cicerone de Burckhardt y viajar con él. Enseñará mucho más que la Guide Bleue, que solo enseña restaurantes y cosas así. Esto enseña el origen de la piedra del siglo XV. Parece como si el siglo XV fuera claramente el siglo del Renacimiento, de la cultura del Renacimiento, sostenida por un impulso claramente cultural. En este caso literario, de una matriz que se origina en la literatura que obliga a una nueva pedagogía que llaman el humanismo. La lectura de Petrarca, la lectura del soneto de Petrarca y sobre todo las cartas familiares de Petrarca conduce a una nueva modalidad de la enseñanza que llamamos el humanismo, la Studia Humanitatis, que aparece en Bolonia. Esto en Europa sienta muy mal, porque el plan Bolonia ha hundido nuestra universidad, pero aquel plan Bolonia sí que fue positivo, y crea el Studia Humanitatis, 1370, 1380. Cambia el planteamiento y ese empuje pedagógico y cultural, literario, empuja a lo que Burckhardt denominó en una frase osada, más para un historiador de 1860, de la construcción del Estado como una obra de arte, Kunstwerk, decía él, ¿no? Que hablaba en alemán, lógicamente, si era alemán, era suizo-alemán. La idea de que lo que se estaba provocando con el método de la Kulturgeschichte de Burckhardt era sencilla y llanamente una
alteración del orden de Celer, ¿no? de Celolario, de Edad Media y Edad Moderna. Entre la Edad Media y la Edad Moderna hay otra cosa, el Renacimiento. Burckhardt había puesto el dedo en la llaga. La respuesta vino de París. Michelet inmediatamente se apuntó, dijo, escribió su propio Renacimiento. El Renacimiento es el origen conceptual del mundo moderno y conceptual de la revolución, de esa paradoja del siglo que termina el siglo XVIII, donde quieren unir dos cosas disímiles, libertad e igualdad. Habría que decirle a aquellos señores del juego de la pelota, aclárense, o queremos la libertad o queremos la igualdad. Ellos dijeron, además, la fraternidad, para complicar más la cosa. Bien, las cosas funcionan. En la historiografía la cosa fue complicada porque a Burckhardt le sucedió en su cátedra un profesor que giró a que la Kulturgeschichte desapareciera y se fuera englobando en la historia del arte, que fue Belfriem, ¿no? El gran Belfriem. Con lo cual aparecen nuestros colegas queridos de la historia del arte. Lo dejaremos para la increpancia. Cuando todo parecía tranquilo, y Europa se preocupaba a partir de 1888 de lo que iba a hacer el Kaiser Guillermo II, a la muerte de su padre, el elegante y tísico Federico, el hijo de Victoria, ¿no? Es un personaje de estos cosmopolitas europeos que viven poco siempre. ¿Qué iba a hacer Guillermo? La historia de un giro insospechado y se desplaza a una mente prodigiosa, y no es citar una película famosa, este fue una mente prodigiosa para la historiografía, que es el gran medievalista Johann Huizinga. Huizinga empieza a dar vueltas a la Kulturgeschichte y dice, Burckhardt tiene una idea equivocada. Durante el siglo XV la gran cultura no es el Renacimiento, es el gótico borgoñón. Y el pintor no es Masaccio, sino Van Eyck. Y como quiero entender a Van Eyck, escribo un libro titulado El otoño de la Edad Media. ¡Paf! La gente lo olvidó porque empezó la guerra. La guerra pasó, el otoño de la Edad Media no. Esto es interesante para la historiografía. La guerra pasó, el otoño de la Edad Media no. ¿Qué nos legó el otoño de la Edad Media? Nos legó otra visión del siglo XV. La idea de que efectivamente, en algún momento, la matriz cultural europea era medieval. Y fijaos una cosa, la Edad Media que tenemos en nuestra mente es el siglo XV. La tenemos nosotros, como también la tuvieron los novelistas y los cineastas de Hollywood, que cuando hablan del rey Arturo lo sitúan en el siglo XV. Y eso no solo devoción a Mallory, es porque la imagen de la Edad Media buena es el siglo XV. A todos nos gusta ver a caballeros con armadura rígida, pero la armadura milanesa aparece en 1410. Colocar en la guerra de los 100 años en Crecy armadura rígida es situar en el Lepanto a la armada portaaviones americanos. Anacronismos los menos en la historia. ¿Cuándo? ¿En qué orden ocurrieron las cosas? Huizinga convulsionó el sistema porque estábamos todos tranquilos. Dado que en 1900 la sociedad se había vuelto darwinista, porque un tipo vino por aquí, por los Galápagos, haciendo unas cosas con las tortugas, y planteó que la historia es evolutiva. Mi libro de cabecera es la autobiografía de Henry Adams, que me regalaron cuando yo tenía 6 años. Y Henry Adams dijo, la prueba definitiva de que la historia no es evolutiva, basta comparar al primer presidente de los Estados Unidos con el presidente que me ha tocado, que era el famoso general aquel, no me acuerdo su nombre, de los billetes de $50. Descenso. Si lo aplicamos a la política actual, imaginaos. No es evolutiva. Él no encontró la palabra.
en el siglo XXI, 100 años después, se ha encontrado la palabra que es simultaneidad. Durante el siglo XV, que trata de desmitificar con una especie de pasión acelerada el siglo XIV, y lo consigue en todos los aspectos. El siglo XV es el siglo de la simultaneidad de dos sistemas culturales que tratan de entender la civilización europea. Antagónicos. Uno, el Renacimiento en Italia. Otro, el gótico borgoñón en el resto de Europa. El conflicto ya está. Y esto tampoco es tan problemático. En mi juventud había dos sistemas culturales en Europa, uno a un lado y a otro del telón de acero. Y había gente que se educaba escuchando a Glenn Miller y gente educada escuchando a Shostakovich. No tiene nada que ver, ya lo puedo yo decir. Educarse en un sistema, bueno, con un tono musical o con otro. No es lo mismo absorber lo que pretendía el gótico borgoñón de lo que Huizinga denominó el otoño de la Edad Media, que lo que pretendía el Renacimiento italiano. Brevemente, vayámonos al año clave, que es un bienio, 1413-1415. El gótico borgoñón se prepara a dar el golpe definitivo. Eso que le gustaba tanto a Shakespeare, ¿no? Enrique V, ¿no?, lleva a la gente el día de San Crispín a Azincourt, ¿no? ¿Y qué lleva a su gente? La lleva con las armaduras nuevas, que los franceses no han entendido, y les vencen por tercera vez. La batalla con la que perdió la guerra, fantástica idea, más bonita. Mientras, en el mismo bienio, Brunelleschi piensa la perspectiva. Y ese jovenzuelo que pululaba al otro lado del Arno, Masaccio, la aplica a la pintura mural. El arte es perspectiva o no lo es. Parece una definición del siglo XX. Y lo fue así. Bien, ya tenemos el conflicto, que es un conflicto canónico de valores. ¿Quién cree hoy día seriamente que Masaccio es más que Fanet? Esto es como pensar que es más Kandinsky que Picasso. A nadie se le ocurre cuando aplicamos al siglo XX. A nadie se le ocurre que Shostakovich es más que Glenn Miller. Sin embargo, todavía en nuestros registros mentales pensamos claramente que es más Masaccio que Fanet. Esa idea de que la arquitectura, al recuperar el canon clásico, al introducir Alberti unas soluciones radicales contra el principio gótico de la construcción, supera a la arquitectura gótica del siglo XV, es un error de perspectiva histórica tremendo. De manera que el gótico borgoñón, por un lado, y el Renacimiento italiano, por otro, que eso es como en los años 20 era Nueva York contra el mundo, era Nueva York contra el mundo, antes de que, como dicen recientemente, se le ocurriera llevar el Cotton Club a la 47, o lo bien que estaba en la 80 y pico, ¿no?, en medio de Harlem. Pero eso es pequeña historia, o gran historia, depende. Pero fijaos, el enfrentamiento de Italia con el resto del mundo que admira el gótico borgoñón se va a formular en tres planos. Adelanto el tercero, porque voy a ir rápidamente, porque si no, no hay argumento. Va a ser la América colonial, el laboratorio donde se dirimirá este gran problema. Es nada más y nada menos un continente que ni el Renacimiento ni el gótico borgoñón tenían previsto. Esto es muy importante. Y no lo van a hacer porque no han resuelto todavía la simultaneidad. Hagamos ucronía.
Si el descubrimiento hubiera sido 1540, la simultaneidad ya estaba resuelta. Pero no lo fue. ¿Cuándo ocurren las cosas y en qué orden? El descubrimiento fue, lo ha citado Constanza, la noche, madrugada del 11 de octubre, cuando Colón dice que vio la Tierra, que no la vio, pero tenía que ganar el sueldo ese que habían ofrecido al primero que viera Tierra. Colón era así, no era un genovés. Los genoveses son así. Factor humano, decía Graham Greene, es verdad. Es decir, la historia la hacen los individuos, los hombres y las mujeres, y el factor humano lo condiciona. Al descubrir las Bahamas, él no quiere que eso sea el nuevo continente, por una razón de peso, que es que no tiene muy claro en su simultaneidad cómo puede afrontar ese problema. Porque tampoco nosotros vivimos en una época de simultaneidad. Pero no nos adelantemos. Lo he adelantado para que veáis que sí que tengo el rumbo bien preparado. No tengo a los pinzones detrás diciéndome, te estás equivocando, pasan los días y no vemos nada y nos vamos a morir. No, yo sé a dónde voy. ¿No? El primer laboratorio de la simultaneidad entre el gótico borgoñón fue cómo avanzar al sur de Cabo Bojador. Qué idea más maravillosa. El vacío. En los historiadores del arte, cómo disfrutan con el vacío, ¿no? Y yo como español, el vacío lo más me gusta, porque el vacío conduce directamente a Velázquez, ¿no? Decía Foucault, esto lo decía Foucault, me lo decía siempre Foucault. ¿Cómo os envidio a los españoles que entendéis empáticamente Velázquez? Yo tuve necesidad de estudiar primero el orden y las cosas, ¿no? Una cosa tremenda. Vosotros lo entendéis porque el vacío se le plantea a los europeos a los años 30 del siglo XV, porque al avanzar hacia el sur de Bojador pierden la estrella polar. ¿Cómo avanzo? A ciegas. Sigo descendiendo, me han dicho que está el río de Oro, el Dorado, ¿no? Que luego aplicarán aquí, ¿no? A esa laguna que tenéis por ahí, ¿no? Bien. Primera, la exploración geográfica fue un debate de esta simultaneidad. El gótico borgoñón crea la idea moderna. Fijaos qué ironía, esto le gustaba mucho a Le Goff, esta ironía. La idea moderna de que la exploración es la creación de una red económica. Y para ello el gótico borgoñón se inventa una cosa maravillosa, que es el primer lobby global de la historia, que es la Orden del Toisón de Oro. El toisón es el corderito de Fanel. Es decir, que lo que nos estaba indicando es que los duques de Borgoña han unido las fuerzas de la alta sociedad europea, incluido algunos reyes, para controlar las 7 materias primas que en ese momento tienen. 3 a Occidente y 4 a Oriente. Y de hecho, la Orden del Toisón de Oro las controla. Y la expansión es para conseguir que efectivamente una de estas materias primas, por ejemplo, el pescado, de la base subsahariana que existe, quede permanente vinculado a esta multinacional que es el Toisón de Oro. Que el oro, que al final encuentran más allá de Tombuctú, ¿no? Circunnavegando el Golfo de Guinea, también es de la Orden del Toisón de Oro. Y que finalmente la lana merina del Sáhara y del Subsáhara hasta Níger, también es de la Orden del Toisón de Oro, porque necesitan esa lana en Flandes, en Gante, en Amberes, en Brujas, ¿no? Que son las capitales de los duques de Borgoña. Poca broma cuando hablamos de materias primas, poca broma. Ahora se nos hincha la cabeza con el petróleo, pero el pescado huele a petróleo en el siglo XV. Y luego la del Oriente, porque la del Oriente, las especias, han marcado el cambio culinario de Europa. A la gente en Europa les han enseñado a comer.
¿Qué quieren que les diga? Les gusta. Podría no haber sido así, pero fue. Han cambiado los hábitos sociales porque se sientan a la mesa. Y comer se come con especias. Y las especias hay que traerlas porque no las tienen. Luego a la gente le gustan las sedas, qué cosa más rara. Pero les gusta. Otra materia estratégica. Y el algodón, que solo está en Egipto. ¿Cómo veis? ¿Cómo va avanzando todo lo que es las maravillas del mundo, que decía Marco Polo, en Oriente? Bien, ¿qué entonces que ofrece el Renacimiento? Ofrece navegar en el vacío. La creación del portulano medieval tenía que ser sustituida por una forma de navegación que permitiera atravesar zonas que no estuvieran en ningún lugar descritas. Seguir navegando como se navegaba en el Mediterráneo era muy fácil, pero alguien, a lo mejor en algún momento de osadía, diría, es que ese Atlántico es transversal, se puede navegar transversalmente. Oh, ¡qué escándalo! Esto es como si un físico dijera, no, pero si ahí tenemos un agujero de gusano, que nos llevamos a la galaxia X, ¿no? Dirían, chiflado. Cuando algún navegante, leyendo las cartas ante la posibilidad, pero yo no vengo aquí a hablar de la síntesis, sino de la simultaneidad, porque lo que os interesa es cómo en este laboratorio no se aclaró hasta muy avanzado el siglo XVIII, muy avanzado el siglo XVIII, el principio de la simultaneidad. ¿Cómo puede convivir una sociedad con ese universo dual? Pues como convive la nuestra. ¿Cómo el siglo XX ha sido tan dual? ¿Cómo es posible que el siglo de mayor desarrollo de la tecnología sea el siglo asesino por excelencia? ¿Cómo es posible que el siglo que da Wittgenstein da el señor de la ametralladora? O una cosa u otra. Sin embargo, se dieron las dos. ¿Cómo es posible que en el momento en el que el Renacimiento provoca dominar el vacío y comprender el vacío mediante un análisis de algo verdaderamente sorprendente, de entender que el universo tiene una nomenclatura matemática, tiene un lenguaje matemático? Cuando Galileo, pure si muove, Galileo plantea hacia 1600 este argumento, la síntesis ya está, pero en una minoría muy restringida. El resto piensa que esto es delirio, incluido algún que otro cardenal que condena a Galileo. ¿Por qué piensan que es un delirio? Porque no hay pruebas fácticas de que la ciencia, ese nuevo órgano que decía Francis Bacon, ¿no?, en esa misma época, estamos en la etapa final, cuando comienza el cambio de la simultaneidad, pudiera evitar el desarrollo de los valores medievales, por decirlo en términos clásicos, y enfrentados a valores renacentistas. Pero lo mismo que os he dicho que la ironía es que fue el gótico borgoñón el que crea que la expansión, la exploración geográfica es conquista de las redes de las materias primas. Imaginaos cuando Cortés, después de su aventura, no sé quién experto entre vosotros va a analizar las crónicas mediante una matriz medieval, lógicamente. No tiene otro argumento. Llega a España y le preguntan, ¿qué hay allí? Dice, oro y plata. Perfecto, continuemos. Materia prima, gótico borgoñón. ¿De acuerdo? Le dan cañones al respecto. Cuando el Renacimiento se introduce en el gótico borgoñón, está introduciendo un principio que es tan dañino como la idea de la exploración-conquista, tan invasivo. Eso para no pensar que el Renacimiento es tan dorado como pensaba Burckhardt. La idea de la superioridad de la cultura y de los individuos que han hecho posible esa cultura. La idea de la superioridad, digámoslo, que la palabra es dañina, pero digamos étnica, del europeo ante los demás, es una herencia del Renacimiento. Nosotros somos los educados,
los que tenemos los principios educativos, nuestras matrices son las de verdad. El mundo greco-romano, ese es el canon. Esta gente no sabe quién es Esquilo. Y para favorecer al cura que está protestando dice tampoco Jesús. Ah, bueno, pues entonces efectivamente son bárbaros. Montaigne le llama sauvages, salvajes. Esto no es una idea del gótico, es una idea del Renacimiento. Bueno, ya tenemos el metasistema, como hubiera dicho un gran historiador de los años 60, 70, el metasistema, aplicándose en el laboratorio de América Latina. La llegada de la exploración geográfica como conquista es inevitable. El carácter invasivo es inevitable. La despreocupación científica, inevitable. El resultado ya es sobradamente conocido y muy debatido. Pero, mientras tanto, la simultaneidad pervivió en estas tierras más que en Europa, puesto que Europa tuvo una experiencia trágica para resolver definitivamente la simultaneidad. Esa herencia trágica, el gran poeta europeísta por excelencia, Friedrich Schiller, ¿no? El autor del himno de la alegría, que fue el himno que han elegido la Comunidad Europea para con la música de Beethoven, pero Schiller llamó la Guerra de los 30 años. Entre 1618 y 1648 los europeos se mataron, se masacraron por ideas religiosas. ¿Cómo salen de Westfalia diciendo la religión fuera? ¿De dónde viene la matriz religiosa? Dicen ellos, de la Edad Media fuera. Pero aquí no llegó eso. No llegó esa toma de conciencia y fue bastante silenciada. No había CNN ni Al Jazeera para decir lo que estaba pasando en Europa en los campos de Alemania o de Suiza en 1622. Y se ocultó elegantemente. Y ha llegado oculto hasta nuestra historiografía. Por ejemplo, un tema que nos apasiona, la caza de brujas, medieval, no, moderna. La Edad Media, matarían a 4 o 5. ¿no? La gran caza de brujas fue en la Guerra de los 30 años. ¿Por qué? Porque es el último momento, el momento exasperante de ese cambio de la simultaneidad a una idea común. Europa estaba buscando una idea común que le costó enorme, mientras que aquí el laboratorio continuó mediante la idea de la simultaneidad. Yo lo que os propongo en esta charla, y encontraréis los detalles bibliográficos, los detalles de la secuencia de lecturas que me han llevado a emitir esta glosa a mi propio trabajo, es que comprendáis el principio de la simultaneidad aplicado a la llegada de los europeos, para ser más exacto, los españoles y los portugueses, a estas tierras, que no tenían claro cuál de los dos modelos tenían que aplicar y que, por lo tanto, aplicaron los dos. Y eso se percibe, por ejemplo, aquí tengo a mi gran amigo Germán Mejías, en el estudio del urbanismo de esta ciudad, de Bogotá, que él ha estudiado espléndidamente, libro que recomiendo, porque aplica el mismo modelo que en el siglo XV se trató de fijar. ¿Cuál es el urbanismo adecuado al buen gobierno? A lo que los fuentes llaman la policía, ¿no? La politez. ¿Cuál es el urbanismo adecuado al buen gobierno? Esta es una idea que plantea la cultura del Renacimiento, lo hace un pintor, Lorenzetti, ¿no? Ambrogio Lorenzetti, al Comune de Siena en 1337, antes de la peste, pero lo van a desarrollar los arquitectos del gótico, Borgognón, otra ironía extraordinaria de esa traslación constante de esta simultaneidad. Que os fijéis en la simultaneidad no como elementos de superioridad de una cultura sobre otra, no de que el Renacimiento superó a la Edad Media, como se decía en los manuales clásicos, que eso ya no, nadie lo compra. Efectivamente, confirmo la tesis de Le Goff, que la Edad Media, hay una larga Edad Media que perdura en algunos lugares del globo hasta el siglo XVIII, y en algunos lugares
en el interior de algunos países, por ejemplo en el mundo rural frente al mundo urbano. ¿Por qué el Renacimiento se desinteresó del mundo rural y no del mundo urbano? Que son los trabajos de la gran historiadora Natalie Zemon Davis, ¿no? ¿Cómo es posible que se produjera ese fenómeno de distanciación, ¿no?, con respecto de desdén del mundo rural? Los campesinos vivan en el mundo atrasado, arcaico, mientras las ciudades van refinándose, y esto hasta el siglo XVIII. El propio conflicto en el siglo XVIII todavía es un conflicto que deja ecos de la simultaneidad, cuando la Ilustración recupera el canon clásico, el neoclásico, después del ejercicio barroco, contra los restos de simultaneidad, los restos de Edad Media que perduran en esa larga Edad Media. Analizar bien este laboratorio significa claramente ver quiénes fueron los que condujeron a ese problema, quiénes son los autores que le interesaron mantener ese sistema y por qué motivos. Esa es la labor del historiador. Pero sin prejuicios. Y os voy a dar un dato. Es cierto, lleva muchos años el profesor de la Iberoamericana de México, Alfonso Mendiola, gran amigo mío, diciéndolo, es cierto que las crónicas de las conquistas tienen como matriz cultural los libros de caballerías. No puede ser de otro modo. Los libros de caballerías es un constructo del gótico borgoñón, no del Renacimiento. Los libros de caballerías fueron desmitificados por un autor renacentista de gran calado, que es Ludovico Ariosto, en Ferrara, al servicio de una mujer espléndida, ¿no?, Isabella de Ferrara, a la que Leonardo quedó prendado, pero no la quiso pintar. Hizo solo un dibujo. Bueno, Leonardo es muy raro. Pero, obviamente, los libros de caballerías, sobre todo los libros de caballería españoles, la memoria histórica de España, que es un romancero, pensar que el romancero se edita en Lisboa en 1605, donde se recuperan los valores de la frontera, de la guerra en el siglo XV, de Castilla con Granada, comenzando una especie de revival de la Edad Media, una vez más, porque la Edad Media revive siempre, un revival de la Edad Media que capta a la sociedad más moderna, que es la sociedad cortesana francesa. La literatura de Luis XIV, Madame de Staël, Madame de Lafayette, todas estas, Madame de Scudéry, por ejemplo, lo que hablan son de novelas de caballería de la frontera con el Reino de Granada. Se inventan la Alhambra, la fantasía. Cuando encuentran esta geografía, no les extrañe que los cronistas crean que están leyendo el Amadís de Gaula y que esto sea Gaula y que en el fondo están dirigiéndose hacia la California de Gaula. Y los títulos, las expresiones son de tal envergadura que en medio del gran debate fue necesario que el campeón del New Historicisme, el celebérrimo Stefan Grünwald, escribió un libro maravilloso titulado Maravillosas posesiones, donde demuestra claramente que la cronística de la conquista es de matriz de los libros de caballería medievales, borgoñones, los libros que le gustaba a Isabel la Católica, que por eso tenía esa idea de mis indios, ¿no?, que decía en su codicilio del testamento. No es, por lo tanto, un problema de jerarquía cultural. No es un problema de que el Renacimiento va muy por encima del gótico borgoñón. No es que uno sea el pasado y el otro el futuro. Esa es la percepción darwinista de la historia, que Le Goff dedicó toda su vida a enterrar. Espero que con lo que os he dicho, que parte viene de la conversación que mantuve con él, que me perdone en las cosas que le he tergiversado, de la lectura de su último libro, de la idea de la simultaneidad y de cómo era muy difícil para los que llegaban acá comprender
cuál de los dos modelos tenían que aplicar. Y ante la duda aplicaban los dos. Dejaban, por un lado, o construían matrices urbanísticas al modo renacentista, mientras que dejaban pulular las creencias, los sistemas religiosos, mediante los viejos sistemas medievales. Con lo cual, reconsideramos de cerca en el siglo XXI, después de 3 revivals de la Edad Media, desde el siglo XVII hasta ahora, 3, que han creado pantallas sobre lo que es la Edad Media. El neogótico, uno de ellos, lógicamente, la novela histórica, incluida la de mi buen amigo Umberto Eco, también, son pantallas que han creado una visión de la Edad Media. Los prejuicios sobre lo medieval que aparecen en todas las series B de la televisión es un revival de la Edad Media, que es clara, llanamente, la idea de que había que acabar con la Edad Media para llegar a un esplendoroso futuro. Acabando con la Edad Media, el esplendoroso futuro del Renacimiento, que no era tan esplendoroso. Esa es la cuestión. Esa es la ironía de la historiografía actual, y por eso es conveniente que os esforcéis en investigar a fondo los valores de la Edad Media, que casi todos son creados en la retorta, en la gran retorta del siglo XV, que fueron los que trajeron aquí, puesto que uno trae la cultura que ha aprendido. Y ese conflicto que se produjo en estas tierras nos dará una pauta de cara a los próximos eventos, no solo congresos como el tuyo, Constanza, tan admirables, sino eventos más globales, de cómo resolver una sociedad el problema de la simultaneidad, de dos modelos que de tanto odiarse se admiran. Conclusión. Creo que es mi hora de concluir. Como el increpador no me dice nada, yo sigo, pero en fin. Conclusión. El Renacimiento, os dije, fue un proyecto cultural, pedagógico, surgido de un impacto literario. Cuando la sociedad italiana primero y luego la sociedad formada, ¿no?, en Europa lee las cartas familiares, antes lo he dicho, de Petrarca, cambia de concepción. Los viajeros de 1400 ya no viajan en peregrinación, viajan a ver monumentos. Fantástico. No es el Grand Tour del siglo XVIII. En el siglo XV hay viajeros que viajan a ver monumentos, incluso monumentos de la antigüedad, a preguntarse cómo aquellas civilizaciones, ¿no?, como decían los poetas románticos, habían desaparecido. Entonces, la pregunta que el historiador se ha hecho, y que naturalmente New Historicisme, Greenwald mismo, ha tratado de explicar a su manera, es decir, interesándose por el personaje que a él le preocupa, de recepción de lo italiano en el mundo inglés, que es Shakespeare. Yo, como no estoy en esa labor, ni soy new historicista, me interesa saber qué hizo la literatura española durante el periodo del presente permanente, entre el antes y el después. ¿Qué hizo? Cuando la literatura se daba cuenta de que la simultaneidad podía provocar, por ejemplo, en el laboratorio de acá o en otros lugares, tremendas soluciones. La gran literatura española respondió, como no podía ser menos. Os voy a dar 3 autores que los 3 reflexionan sobre el mismo problema. El primero, supongamos que es verdad lo que decía don Américo Castro, Fernando de Rojas, La Celestina. La Celestina es una reflexión de la matriz urbanística a imponer en el momento en el que llegan las noticias de que el proyecto de la navegación es factible, de que se puede navegar en el vacío,
y empiezan a pensar qué sociedad vamos a llevar allá. Porque la sociedad que llevamos allá es la de la Celestina. ¡Qué horror! Sí, pues es lo que es. El lumpen, sí, pero es lo que es. Ya lo dijo Fernando de Rojas, cuidado que son estos, ¿eh? Estos son los que se van a embarcar. Estos los que van a Sevilla, ¿eh? No va a ir Petrarca, que tampoco vivía, pero no va a ir, ¿no? Van estos. Es una sociografía perfecta de los que se embarcan. No hace falta pensar al modo de que Australia fue llevada, ¿no?, por prisioneros. No, veamos qué sociedad fue la que se embarcó. Empezaremos a entender las cosas. Determinadas actitudes, determinados comportamientos, tanto en el ejercicio de la política como en el ejercicio del hecho religioso, de la superstición religiosa que se impone, del marco religioso que se impone. Bien. La Celestina. Pero, ¿qué es lo que insinuaba la Celestina? Insinuaba que la sociedad era una sociedad efervescente, la española, que había encontrado su acomodo en la conquista. Más medieval imposible, porque es el acomodo del siglo XV, ¿no? Y la Castilla del siglo XV no es nada renacentista, nada, nada. Hay que esperar a la muerte de una generación para poder abrir el espacio a la posibilidad de que la arquitectura de Alberti llegue a la península ibérica. El gran traidor fue el último de los grandes Habsburgo, Carlos de Habsburgo. Cuando Carlos de Habsburgo se casa con Isabel de Portugal, esa bellísima mujer, Tiziano Dixit, sí, mintió a Tiziano la culpa, ¿eh? No, según el retrato, cuando se la lleva a Granada, de luna de miel, y se entusiasma por Granada, dice: Granada tiene que ser el laboratorio del cambio de la arquitectura, y aquí voy a construir un palacio, el Palacio de Carlos V en Granada. El romanticismo dijo: acabó con media Alhambra. Bueno, que esa exageración, acabó con una puerta que no iba a ningún sitio, como hoy día sabemos. ¿Por qué le interesó tanto aplicar esa matriz arquitectónica y urbanística en el lugar que él consideraba el paraíso? ¿Por qué esta gente, el círculo de Carlos, no fue lo que se embarcó? ¿Por qué aquí no vino Garcilaso, el Navajero, esta gente, ¿no? ¿Por qué no? Bien, ya tenemos la primera cuestión que la Celestina plantea. Esta sociedad tiene que estar ajustada. España había encontrado acomodo en la expansión, en la conquista. El siglo XVI ve que la conquista, las tierras son maravillosas, inmensas, ilimitadas, más navegación, ¿no? Como veis, el tiempo. Segundo, en medio de este tejido aparece una figura que es la quinta esencia de lo que como español uno se siente avergonzado. Pero hay que decirlo. Quien mejor lo retrata es un novelista de fuste que se llamaba Mateo Alemán. Y la figura es el pícaro. El pícaro. La picaresca. No hay nada más español en la literatura que la picaresca. Mateo Alemán y su pícaro se embarcó. Solo faltaría. Porque dijo: allá es mucho mejor, más fácil ser pícaro. El tejido es más ambiguo y por lo tanto es más fácil ser pícaro. Bien. España había llegado al límite, al límite. Una sociedad no puede llegar tan lejos y hay que denunciarla. España tiene esa virtud, que es capaz de denunciar sus propios errores. Y no hace falta denunciar las partes políticas, como el padre de las casas. No, la conducta, porque es un problema de conducta, lo que en esta simultaneidad no han entendido. Y de eso surge nada más y nada menos que el Quijote.
Quijote no nace de la nada, nace de entender el siglo XVI. Y es una lectura global del siglo XVI, de ese siglo XVI que aquí ha traído la simultaneidad, que no se ha definido. El Quijote no se ha definido. Un detalle. Leeros alguna vez el Quijote, por favor. Leerlo, por favor. Al Quijote se le declara loco, pero todos los discursos del Quijote son lo más cuerdo que uno ha leído jamás. Cuando hace crítica literaria, es un romanista de primer nivel. Cuando analiza la tradición del rey Arturo, conoce perfectamente la tradición del Lancelot en prosa, ante la ignorancia de los demás. Hemos necesitado los romanistas del siglo XX para llegar a la altura de lo que Cervantes pone en boca del Quijote. Cuando analiza la situación de los moriscos en España, es un crítico social definitivo. Cuando analiza el bandolerismo catalán y las tendencias que existen en esa tierra, es perfecto, etcétera, etcétera. Cuando analiza los efectos negativos de Lepanto, también, todo. El Quijote lo que trata de plantear en la etapa final de este presente permanente, que es el siglo XVI, es que antes de entrar en el torbellino, Quijote es la gran obra anterior a la Guerra de los 100 años, de los 30 años, resolver ese problema. El Quijote no lo resuelve, ninguna novela resuelve nada, solo faltaría, entonces no sería una novela, ¿no? Pero lo plantea, esclarece la herida, ¿no? Lo plantea. Y os hago una pregunta que es una cita literaria, muy fácil, por lo tanto la entenderéis. ¿Por qué tanta levedad trajeron acá? Muchas gracias. Bueno, Dame. bueno, muchas gracias al profesor Domenech por su maravillosa exposición. Bueno, yo tengo aquí algunas noticas con respecto al texto, El texto, ¿no? pero pues No. en gran parte lo que usted Es el texto. ha expresado es parte del texto. Pues me parece que es importante resaltar varias cosas. Bueno, primero, el texto, lo que usted plantea como hipótesis principal es que este proceso de conquista o lo que estamos tratando de descifrar de si la colonia es renacentista o es medievalista, todo esto está necesariamente inscrito en una matriz cultural europea que marca los debates sobre lo que debía hacerse en estas tierras, más allá de lo que es la evangelización y el expolio, pues. Pero entonces un punto ahí clave que pues usted lo insistió bastante en ello, pero que tal vez todavía es un poquito difícil de asimilar porque pues está muy arraigado, es este concepto de la simultaneidad, como usted lo está planteando, está marcando es que hay una falsa oposición entre Edad Media y Renacimiento. Pues los historiadores a veces tenemos el vicio, pues que nos puede gustar mucho, a veces como que no es muy efectivo, de la periodización. Y la periodización que supone rupturas que no siempre son tan rupturas, tan efectivas. Realmente son más procesos de transición, en este caso, procesos de simultaneidad, hasta que se define la simultaneidad con un enfoque más específico.
Y no se da solamente en esta cuestión de renacimiento y medievalidad. En los años recientes también fue algo muy, muy retomado pues con el proceso de independencia, y tampoco hay rupturas, hay un sincretismo de los conceptos, un replanteamiento de los significados, que es lo que estamos viendo también en este concepto de simultaneidad que nos plantea el profesor Domenech. Entonces, hay una falsa oposición entre Edad Media y Renacimiento, y destacar que ese supuesto oscurantismo de esa medievalidad es una invención del siglo XIX. Es una construcción historiográfica de ese siglo XIX, que es un siglo de justificaciones para poder comprenderse a sí mismo. Entonces empieza a justificar una idea de progreso en una perspectiva de linealidad, para la cual es necesario decir que hubo un periodo oscuro y ahora hay un periodo de la luz. Por lo tanto, es una falsa idea el oscurantismo de la medievalidad. Realmente la medievalidad es una sociedad de conocimiento complejo, muy rica, no es compacta, es plural, tiene diferentes entradas y diferentes riquezas que se mantienen hasta hoy en día, muchas de ellas. En la sociedad medieval está el origen del individualismo y la secularidad, y que pues tradicionalmente se nos ha dado a entender que es parte estricta de la modernidad, pero no, ya desde en la Edad Media hay orígenes de individualismo y secularidad, por lo menos en el aspecto discursivo, desde el siglo XII o XIII. ¿no? Se crea el género literario por excelencia, la novela. Ya decía el profesor Domenech, el principio de representación urbanístico es el gótico. Y bueno, y hay una continuidad, aunque haya un debacle de las instituciones, no significa que las estructuras no se mantengan. Sí, las instituciones medievales sí tienen un declive, pero las estructuras se sostienen claramente hasta el 18, incluso se puede decir que en el 19 también se pueden identificar algo de esas estructuras. Por lo tanto, este siglo XV, este momento del descubrimiento y bueno, del encuentro, como se quiera llamar, de América, es un periodo de transición, una época de transición, una simultaneidad, como ha dicho el profe. Es un proceso que se da en un marco de experiencia medieval, y es un proceso de civilización en ese sentido, con los parámetros del pensamiento de la Edad Media. Entonces, lo que llega a América en esa simultaneidad realmente es un proceso de transformación, una guerra cultural entre esos dos sistemas, dos modelos, que tampoco son únicos. Incluso entre ellos hay diferencias internas. El mismo gótico también se está reinventando a sí mismo. Bueno, entonces destacar eso me parece que es clave, pues, para poder entender cuál es esa matriz cultural europea con la que se da este proceso de colonización y conquista. En esa ambivalencia de los dos modelos se da una idea de lo maravilloso, de lo fantástico, que más adelante vamos a ver también con el profesor Joven. Hay una crisis de sentido, hay una crisis de las palabras, una crisis de la visión, una reformulación de las imágenes, una apropiación de unas, reproducción de otras, porque esa crisis de sentido está en un tiempo que podríamos decir de crisis, o un tiempo
como usted decía el año pasado, en un tiempo invertebrado. Y los europeos se encaminan hacia este nuevo mundo con esas condiciones, con esa mentalidad de época en transición. Pero tienen toda una tecnología de poder. Tienen, y que está bien desarrollada, tienen la escritura muy bien desarrollada, que es precisamente lo que está marcando todos sus cambios culturales, y es la estrategia de definir un dominio más efectiva que tienen. Instrumentos de navegación, los barcos, los caballos de batalla, armaduras, armas, mejor dicho, cualquier cantidad de tecnología que da la posibilidad de que su proceso sea eficaz. Tienen, como decía, esa escritura que es la mayor ventaja que poseen, y sobre la que se va a establecer ese dominio, que sobre esto, por ejemplo, Svetlana Todorov plantea que la diferencia fundamental entre los pueblos americanos y los pueblos europeos, la presencia o ausencia de escritura, aun cuando pues los pictogramas pues, de los aztecas no es que sean un grado inferior de escritura, sino que son otra forma de notación de la experiencia, de comprender el mundo, en la que con respecto a la escritura o el lenguaje que se está plasmando por parte de los europeos, pues está realmente en clara desventaja, se podría decir. Entonces la consecuencia no es la pérdida de un pasado para América, sino la imposición de una nueva forma de memoria, una nueva forma de también de ver el presente y plantear un futuro en ese proceso de conquista y colonización. Bueno, para pasar un poquito más rápido, porque de pronto creo que nos estamos comiendo mucho tiempo. Dos formas de comprender ese nuevo mundo son, bueno, estoy tomando varias cosas de lo del texto. Son el dogma y la geografía de la aventura, ¿no? Entonces ese dogma está planteando es un discurso apodíptico que oculta y destruye la identidad del colonizado, en la cual el conquistador es el agente histórico pues por excelencia, que está creado a partir de las crónicas, a partir de la escritura. Y la otra forma de comprender este nuevo mundo es la geografía de la aventura, en la que se plantea un espacio de búsqueda, una ubicación, y no una ubicación concreta. A partir de estas dos formas de comprender el mundo, se establece esa matriz cultural, esa simultaneidad en América, y las formas de conocer el mundo el mundo nuevo depende más de esas lecturas que lo que va a ser la observación. Es decir, el nuevo mundo se conoce más desde lo imaginado de las lecturas y no desde lo pragmático, de la observación de lo real. No es así, y no hay que pensar que sea malo que sea así, simplemente esa es la forma de pensamiento de ese momento. Ya la perspectiva de identificar una realidad más natural es bastante posterior. Entonces ese mundo nuevo es un mundo imaginado a partir de los textos. Esas crónicas de exploración, esos registros de singularidad,
también representan formas de esa simultaneidad, y sería pues un error pensar que tienen que estar aisladas realidad e imaginación. Realmente están, o sea, el decir que es una sociedad imaginada no significa que no sea real. Es decir, esa imaginación es lo real del mundo nuevo. Es decir, no hay que pensar en la época como que lo real es lo tangible, lo pragmático, lo que vemos, lo que podemos tocar. Eso es posterior. La imaginación es realidad en ese momento. Bueno, entonces, para pasar a las preguntas, pues con estos pequeños datos que he planteado, y también de lo que usted dijo, me surge una inquietud con respecto a la imposición de esa matriz cultural europea. Con respecto a su mantenimiento, es decir, a su estructura de continuidad, pues pensando en que ya unas generaciones posteriores de viajeros europeos no son unívocos, o sea, hay una multiplicidad de viajeros. Digo, hay distinciones entre los mismos viajeros, viajeros católicos, protestantes, no sé, calvinistas, luteranos. Estoy hablando de todo pues, el continente. Y esas distinciones marcarían diferencias en ese proceso de imposición de una matriz cultural, tanto en marco regional, también como en la diferenciación entre lo rural y lo urbano, y los estatus que puedan tener esos diferentes actores. Entonces, si se podría hablar de una práctica europea unívoca, total de representación, de imposición de una matriz cultural europea. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería si existió un choque o un conflicto entre esa matriz cultural y el pensamiento indígena, y si fue así, pues de qué grado y en qué circunstancias se dio ese conflicto, porque pues también hubo intelectuales indígenas, que a propósito acaba de salir un libro, se me escapa el nombre de esta historiadora norteamericana, bueno, se me escapa. Pero entonces es eso, si también hay un choque en el aspecto cultural con respecto a lo que viene de esa matriz cultural y lo que hay aquí. Muchas gracias. Veo que te has leído bien el texto, ¿no? Y que hice bien escribirlo. Espero que haya alguna pregunta más, pero voy a contestarle probablemente para dejar claro algo que quizá no ha sido suficientemente señalado. A lo mejor mi memoria me engaña. En el texto quizá está más, pero también muy deprisa. Son textos cortos. Yo creo que uno de los grandes errores de perspectiva que nos vienen del pasado, y que creo que se está transformando, aunque con este sistema un poco de la historia après, ¿no? De tanteo que muchas veces se produce, que no está mal, pero habría que darle un giro a la historia de tanteo. La idea de nuestra generación era crear una historia más conceptual. Es que cuando llega a Europa, a este continente, llega con las ideas muy claras. Eso es un error. Yo he intentado insistir que la simultaneidad lo que crea, voy a decirlo un poco en términos de un novelista contemporáneo, es una especie de sociedad líquida entre el siglo XVI, es muy líquido. No tiene nada que ver con el siglo XVII. Pero es que el desembarco
se produjo en el XVI. Es que esta es la cuestión. El mundo moderno es el mundo del siglo XVII. Si aquí se hubiera llegado al siglo XVII, sí, pero bueno, eso son ucronías, ¿no? Europa lo tenía muy claro, después de Westfalia, lo que era. Pero entre 1492 y Westfalia, que en 1648, es un trozo de historia muy largo, que casi es de su periodo de su independencia. Quiero decir que no hay que... No llegamos, no tienen las ideas muy claras. Ese choque a lo Huntington, ¿no?, de civilizaciones, de lo europeo y lo americano, en el campo ecológico es cierto. La responsabilidad para una sociedad del siglo XV es menor, porque ellos que sabían de lo que es la ecología. En el campo biológico es cierto. La transmisión de enfermedades fue demoledora, eso lo sabemos bien. Cómo fue demoledora cuando llegaron a las estepas en el siglo XIII. Pero estamos aquí en el campo, yo creo que las jornadas arte, historia y cultural, la historia y cultura, es decir, estamos en el campo de la creación. El campo de la creación, incluso la creación artística. No hay una imposición de un modelo europeo porque no hay un modelo europeo en el siglo XVI. Eso es la manía que tuvo la historiografía del siglo XIX de que Europa era un constructo ya realizado en los albores de la Edad Moderna. Y no. Los albores de la Edad Moderna, es decir, en España, cuando aquí llega en 1492, los receptores del viaje de Colón son los reyes católicos. La reina Isabel, la católica, era una convencida del gótico borgoñón. Solo basta pensar su colección particular de pintura, que son de primitivos flamencos, que podéis ver perfectamente en la Capilla Real de Granada, ¿no?, donde se depositó su boudoir, ¿no? Estaba allí depositado. Ellas se miraban, ¿no?, en los ojos de aquellas pinturas de los flamencos del siglo XV, las dolorosas de los flamencos, Van der Weyden y otros, y no entendía una cultura procedente de otro lado. Es decir, cuando le explicaba lo que se estaba haciendo en Italia, giraba la cara. No me interesa. Lo decía, no me interesa. Y cuando tenía alguna duda recurría a una prima suya, una señora excelente, que es Isabel de Villena, una gran escritora valenciana, Clarissa, ¿no?, que escribe una Vita Christi maravillosa en catalán, valenciano, que es prima suya, con la que interviene mucho y que quiere que le explique cosas. Y esas explicaciones de la Vita Christi, que es una exaltación de la visión, ¿no?, y del mundo visionario que aquí se va a producir y que tiene infinidad de pruebas, demuestra que la sociedad es líquida. Fernando el Católico es completamente convencido, borgoñón, porque él era miembro del Toisón de Oro y lo único que aspiraba era a esto. Es la generación siguiente la que comienza a dar vueltas, pero Pizarro, Cortés y los demás tienen todavía la matriz líquida. Ellos no creen que traen una cultura europea. Es decir, Cortés no ha leído a Ariosto. Cervantes sí que ha leído a Ariosto. Esa es la diferencia. La diferencia entre la generación de Cervantes y la de Cortés es que Cortés no ha leído a Ariosto. Y si lo hubiera leído, vamos a suponer que lo hubiera leído, que no lo ha leído, ¿no? Uno dirá, ¿por qué no? Como no ha leído nada, pues es fácil de explicar, pero como no lo ha leído, no lo hubiera entendido. Es como los viejos profesores de filosofía en 1900 que leían el Tratado de Wittgenstein, decía, este vienés está chiflado, ¿eh? Y dice, no, es que está intentando configurar la filosofía como la música dodecafónica de Schoenberg. Dice, ¿qué me dice? Otro chiflado. Eso es una realidad histórica y el que no lo quiera ver es que no entiende lo que son los mecanismos culturales. En retrospectiva, ahora no nos conviene pensar que en 1900 la sociedad, sobre todo la sociedad erudita, tenía una resistencia colosal a los cambios que se están produciendo en la epistemología, tanto en filosofía, en música, en pintura, lo que sea. Porque si no, todo el mundo hubiera comprado Picassos. Y no lo compraba nadie, ¿no? O sea, la señora Stein, pero lo compraba todo, ¿no? En el siglo XVI es mucho más intenso, porque la propuesta del Renacimiento, la idea de la perspectiva, la idea incluso de la comprensión del mundo de Piero della Francesca, es inasumible
es mucho más difícil que el informalismo matérico, ¿no?, de Jackson Pollock, para entender, ¿no? Entonces, coloque usted a un figurativista que lo único que le interesa es lo máximo que llega es a Turner, diciendo, explíqueme Jackson Pollock. Y yo, este chiflado de Nueva York que me está contando, ¿no? No, me he gastado 20 millones de dólares, pero me he comprado un Pollock. ¿Pero qué está este hombre haciendo, no? En retrospectiva es fácil, porque ahora vale 200. Pero en retrospectiva, el historiador tiene que aprender a no hacer historia. En retrospectiva es muy fácil todo en retrospectiva. Es como acertar resultados de fútbol el lunes por la mañana. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo importante es acertarlos el viernes, ¿no? El siglo XVI, que es el siglo del encuentro, invasión, todo lo que queramos. No entramos ahora en el debate sobre esto. Lo que aquí llega es una sociedad confundida, porque son dos modelos difíciles de aglutinar entre sí. El gótico borgoñón es muy poderoso, está muy activo, tiene muchos partidarios, y porque ha organizado el sistema económico europeo y le está funcionando muy bien. Le está funcionando muy bien. Ha recuperado una tecnología que parecía perdida después de la peste negra, que es la introducción del papel como circuito de un crédito extraordinario y de vivir de una potencia 30, 40 años por encima de sus posibilidades, que Europa siempre ha hecho esto. Por lo tanto, el sistema le funcionaba. El control de las materias primas le funcionaba perfectamente. Sus barcos llegaban a todos lados. El chiflado aquel de Bartolomé Díaz, cuando escribe al rey, dice, sí, hay un paso al Índico. El rey de Portugal se infla, pero no entiende qué significa. En la práctica sí, pero en la teoría no sabe cómo explicarse. Porque para explicarse tendría que haber invitado a algún matemático de Milán, de los que rodeaba a Leonardo, o al propio Leonardo, y le hubiera dicho, oye, ¿y esto cómo afecta a tu pintura? A Leonardo sí que le afectaba, pero era Leonardo. No podemos pensar en retrospectiva que todo individuo de finales del siglo XV era como Leonardo. Ojalá, pero no. Leonardo era solo Leonardo, sí que comprendía la matemática y el uso de la matemática y el vacío y los cálculos, todo eso. Pero eso, frente a lo que pensaba Burckhardt, no es un concepto global de una civilización. Es una minoría que no logra vencer. Hay un historiador americano que me gusta mucho de Indianápolis, se llama Barker, que llama la Colonial Solution, que es cuando llega Italia llega a Inglaterra en la época Tudor, fijaos, en el siglo XVI, en la época de Elizabeth, ¿no? Ya muerto Enrique VIII, y lo primero que hacen es saber si el inglés tiene la suficiente flexibilidad para introducir el soneto. Es Thomas Wyatt, ¿no? Poca broma, porque estamos hablando del gran poeta que inventa la lengua, que no lo hace Shakespeare, lo hace Thomas Wyatt. Pero la flexibilidad de la lengua inglesa para el soneto se lo están planteando. Y Thomas Wyatt no logra convencer a la reina y termina la vida como Modigliani, ¿no? Pensando que es un idiota, no el gran pintor, ¿no? Por todos, o Van Gogh, ¿no? En Arles, que piensa, ¿pero qué estoy haciendo aquí con los girasoles? Esa es la cuestión, que la sociedad en retrospectiva es muy fácil, ¿no? Me decía mi abuelo, que viajaba mucho, si hubiera sido inteligente, me hubiera traído expresionismo abstracto de Estados Unidos, cuando viajé en los años 20. Y digo, ¿por qué no lo hiciste? Sí, porque era idiota. Es un hombre autocrítico, efectivamente, ¿no? Si yo hubiera sido inteligente, hubiera comprado acciones del señor Stephen Jobs cuando las vendía a $20, ¿no? No lo hice, pensaba que lo de la manzanita era una tontería y que jamás habría internet. Y ahora tengo un iPad, ¿no? Y no soy socio de la compañía. Por lo tanto, quitémonos de la cabeza la idea de que la historia la explicamos fácilmente porque lo miramos en retrospectiva. Tenemos que aprender a mirar la historia en la dinámica interna de la historia.
Y al ver la dinámica interna descubriremos que esta sociedad confundida, que era parte de la sociedad europea, no trajo una matriz europea. Porque esa matriz europea que trajo es una matriz compleja, ¿no? Disolvente, líquida, donde convivían perfectamente cálculos aritméticos, principios de perspectiva, cañones elaborados en la última técnica en Ferrara, que eran pequeñitos pero que disparaban muy bien y que no se oxidaban, mosquetes, magníficas armaduras que asustaban, ¿no?, a los mexicanos, a los aztecas que tú dices. Todo eso junto a un conjunto de creencias, que es lo que tú has dicho antes, es decir, bueno, miraban el mundo a través del libro de caballería, que le enseñaba que las maravillas es lo que habían leído ahí, iban buscando, ¿no?, elementos en la naturaleza que se identificaran con sus referentes, sin darse cuenta de que lo que estaban viendo no tenían referentes. Pero no hubo una reflexión crítica. Y por supuesto, y eso es lo doliente, pero no porque la cultura europea fuera así, no hubo una reflexión crítica de decir, ¿qué podemos aprender de todo esto? Por eso no hubo choque, hubo demolición, porque lo que estaban preparados a encontrarse con los chinos se hubieran entendido, porque era una cultura más superior que la europea. Hubiera sido fácil, pues hubieran toreado los chinos, hubieran dado 3 puertos y negocio. Pero se encontraron con una sociedad muy compleja, cuyos referentes, cuando hablaban, no entendían nada, ni unos ni otros. Ni en el plano religioso, no han oído hablar de Jesús, no pueden entender, es decir, ¿pero cómo Jesús? Jesús vino, no, pero no tampoco de Platón. Y claro, es decir, oiga, ¿sabe usted lo que es la Atlántida? ¿Sabe usted Platón, Aristóteles, mande, Ptolomeo? No. ¿Cómo es posible en un universo que ha pensado en ambos lados de que su cultura es universal? Ese es el problema. Para cuando tú tienes una idea del carácter universal de tu cultura, tienes que tener una idea sólida de esa cultura. Ni siquiera en el siglo XXI tenemos esa conciencia, porque hemos sido autocríticos al descubrir que hay otras culturas, no solo en el presente, en el pasado remoto, superiores a la nuestra. Nos crea una crisis de conciencia brutal, la crisis de conciencia de la historia. Pero bueno, lo hemos visto muchas veces. Lo siento, tiene razón. Muchísimas gracias. Corto el rollo. Bueno, no vamos a dar espacio para preguntas porque ya nos pasamos casi 15 minutos del plazo. Perdonar. Entonces, si quieren lo aprovechan mientras nos tomamos el café y le hacen las preguntas que quieran al profe.